Hola, hola, saludos, gusto saludarles estimados. Posiblemente esta prueba de matemática sea la que les aparezca a los estudiantes de segundo año de bachillerato, ya que es un repaso del grado anterior, ¿verdad? O un recordatorio de los temas vistos en el grado anterior. Por lo tanto, en matemática tenemos algunos ejercicios que pueden ser similares a los que aparezcan en la prueba. Por lo tanto, para que practiquen, pues vamos a ir dando lectura a los ejercicios y usted pues puede comprobar, ¿verdad?, las respuestas de acuerdo al conocimiento adquirido en el grado anterior. Por ejemplo, la pregunta 1 dice ¿cuál es el grado absoluto del polinomio? Acá tenemos un polinomio. Como me está preguntando el grado absoluto, quiere decir que debo buscar el mayor exponente en este polinomio. Y la respuesta sería en este caso 7, ¿verdad? En el siguiente tenemos la pregunta, ¿cuál triángulo rectángulo cumple con la razón tangente de θ igual a 3 sobre 2? En las razones trigonométricas se aprendió que la tangente se define como el lado opuesto al ángulo sobre el lado adyacente al ángulo. Entonces, si nosotros observamos los diferentes triángulos que tenemos acá, el que cumple con esta definición, que el lado opuesto al ángulo es 3 y el lado adyacente al ángulo es 2, o sea que es el literal A. Así también en el ejercicio 3 tenemos acá que utilizar siempre, ¿verdad?, las funciones trigonométricas y también los lados del triángulo, así como el ángulo. Entonces nos pide que a partir de este triángulo, ¿cuál expresión permite calcular mejor la medida del lado X? Ok, la regla o identidad es la que tenemos acá, ¿verdad? O sea que lo correcto sería, o la opción sería el literal B. Bueno, luego tenemos en el ejercicio 4 que nos dan una operación. Nos piden con los números o con las funciones acá, z igual menos 2 más 3i más w más 4 más 2i. La pregunta es, ¿cuál es el resultado de efectuar la división con estas dos expresiones? Recordemos que como es una división, el proceso y las reglas que debemos considerar aprendimos que el i cuadrado se representa con el menos 1 y vamos a hacer uso de ello. Primero, entender que debemos utilizar el conjugado, ¿verdad? El conjugado de un número complejo es el mismo número, pero cambiando el signo de la parte imaginaria. Por ejemplo, este es un número complejo, pero la parte imaginaria es 3i. Luego acá también, ¿verdad? Entonces lo escribimos como z sobre w. Acá tenemos ya la expresión, lo multiplicamos por su conjugado. Al hacer esa multiplicación encontramos esta expresión en el numerador y en el denominador. Luego sustituimos los números imaginarios o el i al cuadrado por el menos 1, utilizando esta regla. Hacemos todo el proceso de reducción, simplificación y luego pues encontramos que la respuesta es la que aparece en el literal A. Ok. Usted también lo puede comprobar, ¿verdad? En el siguiente, observa el siguiente intervalo en la recta numérica. Ok, observamos, vemos acá que tenemos un punto abierto en menos 8 y un punto cerrado en menos 2. Por lo tanto, estamos para representar, la pregunta dice, ¿cuál es la representación en notación de conjuntos de este intervalo que está marcado? Entonces, el que se apega a esa representación gráfica es el literal B. Ustedes pueden ver los signos de igualdad. En este lado pues está abierto el punto, por eso utilizamos el signo menor, o si lo leemos, ¿verdad?, de izquierda a derecha. Y en el siguiente, como es un punto cerrado, utilizamos el signo menor o igual. Ok, sería el literal B. En el siguiente nos pide que si θ está entre 0 y 360 grados, ¿cuáles son las soluciones para
la tangente cuadrado de teta más 6 igual a 6. Ok, entonces eso pues lo podemos comprobar, ¿verdad? En este caso pues la respuesta es literal C. En el siguiente nos pide que observemos la gráfica. A partir de esta gráfica que tenemos acá, que podemos verificar que es una función cuadrática, la pregunta es, a partir de lo anterior, ¿cuál es el rango de esta función? Recordemos que el rango son todos los valores de y. Entonces, en este caso nos tomamos la figura como base para definir el rango y vemos que en el punto 3 se hace la curva, ¿verdad? Es decir, hasta ahí llega y luego baja. Entonces, la literal que representa esa función sería de menos infinito hasta 3. Luego, el siguiente, tenemos acá algo proceso bastante sencillo sería el que mostramos, ¿verdad? Y así pues nosotros encontramos que el valor de x es 4, según lo que nos está preguntando. ¿Cuál es el resultado de factorizar este polinomio? Al factorizar este polinomio pues tenemos que observar primero cuáles son los términos semejantes y eso sería literal D. Siguiente sería, tenemos acá una cancha rectangular, ¿verdad? Y con las indicaciones que el largo de la cancha es el doble de su ancho. Y podemos observarlo en forma algebraica, el largo de la cancha como el ancho. La pregunta que nos hacen es si las medidas reglamentarias del perímetro son a lo sumo, es decir, como máximo 420. La pregunta es cuál desigualdad relaciona el perímetro y la medida máxima que se puede tomar. En este caso pues sería el literal A, utilizando los conceptos pues de base por altura también, ¿verdad? El siguiente nos dice cuál de las siguientes gráficas corresponde a la función. La función que tenemos es x cuadrado menos 6x más 7. Entonces observamos la función y podemos nosotros verificar, ¿verdad? En las funciones y ocurre en el literal A. Luego, ¿cuáles son los valores que satisfacen esta desigualdad? O que hacen verdadera la desigualdad. Y en ese caso, pues sería el literal B. ¿Cuál es el resultado de efectuar esta operación? Binomio por binomio. Entonces, ahí le podemos comprobar. Y en este caso sería el literal C. En este tenemos un triángulo, otra vez, un triángulo rectángulo, en el que nos preguntan la altura, ¿verdad? Ok, siempre como contamos con un lado y con un ángulo, utilizamos el concepto siempre de la tangente, ¿verdad? Tangente del ángulo igual a opuesto sobre adyacente, sustituimos los valores y luego despejamos. Hacemos las operaciones indicadas y encontramos que es 3.1, ¿verdad? Siguiente, si θ está entre 0 y 360, ¿cuáles son las soluciones de esta ecuación? Y la podemos comprobar y encontramos que es el literal D. Siguiente, ¿cuáles son las raíces de los polinomios? Acá tenemos un polinomio. En este caso, pues, vamos a utilizar, ¿verdad?, el concepto de números complejos y aplicando, pues, también la fórmula cuadrática. Encontramos que es el literal B. Luego tenemos acá un problemita en el cual lo podemos leer, lo podemos analizar, los datos con los que contamos, la pregunta que se nos realiza y al hacer el proceso pues se encuentra que es el literal A. En este problema también, problema 18, nos están preguntando por la distancia C, o sea acá. Utilizamos la información y encontramos que la respuesta es B. El siguiente, el rango de la función, tenemos esta función y tenemos que buscar los valores o en el espacio que se mueve esta función y encontramos que es literal D. Acá también tenemos otro problema para analizar y lo leemos detenidamente. La pregunta es ¿cuál es la cantidad máxima de días
X que Vanessa puede rentar el vehículo. Y acá tenemos que la respuesta es el literal B. Luego tenemos acá una tabla de datos agrupados, las calificaciones de un grupo de estudiantes, en la que contamos con suficiente información. Con esta información de la tabla nos pide cuál es la media aritmética de las calificaciones del grupo de estudiantes. Como ya contamos con el total del punto medio por la frecuencia, lo único que hacemos es dividir este valor entre el total de la cantidad de estudiantes, ¿verdad? O el total de estudiantes. Y encontramos que es 7.50. Luego tenemos acá otros números complejos y nos pregunta cuál es el resultado de efectuar la multiplicación. Al hacer la multiplicación de los números complejos, utilizando también los conceptos que ya mencionamos en el ejercicio anterior donde hicimos la división, encontramos que es el literal D. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los valores de X que satisfacen la desigualdad? Recuerden que lo único que cambia es, lo único que tenemos acá es, a diferencia de una igualdad, es el signo de desigualdad, por lo tanto debemos aplicar siempre, ¿verdad?, las reglas de desigualdad y encontramos que la respuesta es C. Luego tenemos el siguiente, nos pide que observemos la gráfica y que a partir de esta gráfica, ¿cuál de las siguientes ecuaciones representa la gráfica que tenemos acá? Entonces podemos encontrar que la ecuación, al tomar valores y puntos de la gráfica, encontramos que es el literal C la correcta. Y la siguiente y última nos da la gráfica de esta función. Nos pregunta cuáles son los valores de X que satisfacen esta desigualdad. Y encontramos que estaría como respuesta correcta literal D. Bueno, espero que esta pequeña introducción te sirva y ustedes pues puedan comprobarlo también, ¿verdad?